Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Radio de Costa Rica, son las 2 de la tarde con 5 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en Matices, este programa que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Hoy una jornada muy dura en los números que acaba de brindar el ministro de Salud, porque hoy tenemos 1,011 casos. Es el día que tenemos más casos. Eso se divide en dos y se explica además el incremento porque tenemos 496 personas confirmadas con prueba PCR y hoy, que es el primer día que se confirman personas por nexo, es decir, que viven con una persona positiva y que además ya tienen síntomas, 515, eso nos da 1,011 personas, pero además se ha confirmado el día con más fallecimientos, con 18 por COVID-19. Desde hace algunos días yo venía quejándome de que el gobierno de la República no le tomaba en consideración a las personas que daban ideas que no fueran parte directamente del gobierno. De hecho, la última vez que don Gerardo Corrales estuvo aquí, yo le pregunté, ¿y cuándo dio usted esa idea? Y me dijo, desde marzo. Y no habían dado pelota. Pero resulta que ayer la ministra de Planificación anuncia en conferencia de prensa que ha trabajado con un grupo de expertos y que ha generado un proyecto sobre el fondo de avales. Así es que yo invité hoy a 3 personas y a la ministra, pero la ministra tuvo una complicación de agenda hace 20 minutos y pues no es entendible porque está atendiendo toda la situación y no nos pudo acompañar, pero los especialistas que colaboraron con el tema sí. Voy a saludar a don Alberto Dent, que es el presidente de CONACYF, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Don Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Matices. ¿Cómo le va? Don Randall, muchísimas gracias. Siempre muy agradecido con usted. A la orden. Muchas gracias, don Alberto. Don Gerardo Corrales, economista. Don Gerardo, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices. Muchas gracias, don Randall, por esta oportunidad y siempre es un placer acompañarlo a usted y a los seguidores de Matices. Y a don José Luis Arce, economista también, que participó también en la elaboración del proyecto. José Luis, bienvenido a Matices, ¿qué tal? Muchas gracias, Randall. Un gusto estar con usted esta tarde. Muchas gracias por estar conmigo. Primero les iba a preguntar un poco sobre el proceso, porque realmente había una queja que tal vez yo mostré, digamos, al aire, pero que realmente era una queja incluso a lo interno del gabinete, en el sentido, don Gerardo, de que no habían sido tomados en cuenta las personas que tenían propuestas. Y había propuestas de todo lado. ¿Qué tal ese proceso de convocatoria, si me lo permite, de la ministra de Planificación, para ahora sí, de manera conjunta, generar proyectos específicos para atender la crisis, don Gerardo? Bueno, sí, Randall, muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, hay un grupo de economistas que hemos venido trabajando, donde está José Luis Arce y otras personas. Habíamos elaborado una serie de propuestas, esas propuestas se mandaron al Ejecutivo. Yo entiendo que tal vez el Ejecutivo pues ha estado muy ocupado con los temas de finanzas públicas, con los temas de la pandemia y después del programa de Matices que tuvimos, aunque ya la ministra Garrido había estado en contacto conmigo, se estableció un equipo de trabajo liderado por don Alberto y le puedo decir que en un tiempo récord creo que hemos hecho una labor interesante como para sacar un primer proyecto. Claro que depende ahora de la Asamblea Legislativa, pero que reúne una serie de ideas de bastante gente y que lo que busca es de alguna forma contribuir a la reactivación económica, que es la parte, creo yo, más urgente, aparte de lo que son las finanzas públicas. José Luis, ¿qué tal el proceso de convocatoria? Yo no digo que no le dieran pelota, digamos, al propio, sino que a veces me parece que el equipo financiero podría estar subsumido justamente en el tema de las finanzas o en el tema fiscal, como para que les dé chance de pensar en propuestas. ¿Qué tal ese proceso de convocatoria, José Luis? Vamos a ver, más que hablar del proceso de convocatoria, quizás creo que vale la pena entender cuál es el proceso que sigue la formación de políticas públicas.
Vamos a ver, los ejecutivos, los gobiernos en todos los países se nutren de las ideas que surgen internamente de mismos instituciones adentro del gobierno, por ejemplo el CONACYT, la SUGEF, también escuchan diferentes opiniones y llamados o clamores en algunos casos de diferentes sectores. Yo creo que toda esa discusión y crisol de ideas y de voluntades se puede construir, hacer política pública. Más que una cuestión, diría yo, de consulta, abrir espacio específico, creo que lo que muestra es que las políticas públicas se construyen en general con la participación de muchas partes, ¿no? Y el gobierno creo que ha entendido eso. Más allá de que a veces parezca o no que se está haciendo, creo que es importante entender que esto es una cosa que se construye conjuntamente. Autoridades como don Alberto, la SUGEF, personas como Gerardo y yo, que somos, economistas independientes, que generamos ideas y tratamos de ayudar en alguna dirección, y también las ideas que dentro del Ejecutivo se van generando. Hacer política pública no es soplar y hacer botellas, ¿verdad? Requiere un trabajo bastante complejo de un grupo muy importante de personas, de expertos como don Alberto y todo el equipo que está detrás de él, que le dan forma a esto, ¿verdad? Y lo bueno es saber, creo yo, que se está trabajando en esa dirección, ¿verdad? Y me agrada que lo sepan también, porque creo que eso da tranquilidad a algunos sectores. De hecho, en buena hora, gracias a la Chelita que me baja el café aquí a la oficina, gracias Chelsea, que les decía que en buena hora porque efectivamente uno entendía, digamos, al inicio de la pandemia, que esto nos agarró a todos de manera desprevenida, ¿verdad? Y eso hace en una actitud muy humana que usted quiera generar, digamos, soluciones de emergencia, pero hay un momento en el que usted ya genera soluciones de emergencia y que debería entender en términos específicos que todos estamos en el mismo barco, en el sentido de que usted tiene, digamos, que sumar esfuerzos más allá de, digamos, generar un proceso de información de qué va a hacer, ¿verdad? Sino que sumar esfuerzos hacia acá, y a mí me consta que había una enorme cantidad de propuestas. De hecho, yo me enteré la semana pasada que se estaba trabajando en esta propuesta. No entendía por qué no se había hecho público, no la propuesta en sí, sino que se estaba trabajando ahora sí, digamos, de manera conjunta. Don Alberto, en su caso, que es diferente al de don José Luis y al de don Gerardo, que son externos, digamos, usted es parte del Estado, ¿qué le ha parecido esta suma de esfuerzos que realmente puede ser que se hayan dado en los últimos meses, pero realmente, se lo digo con toda transparencia, es la primera que mediáticamente se conoce, don Alberto? Bueno, realmente yo no soy del Estado, yo soy, digamos, independiente en el sentido que el CONACYT es un ente totalmente independiente, pero sí me toca comunicarme mucho con las autoridades que manejan la parte económica, y ahí teníamos una visión de resolver los problemas inmediatos, como era flexibilizar la normativa para ayudarle a los bancos a poder prestarle plata a la gente que lo necesitaba. Siempre teníamos la preocupación que seguía, cómo hacíamos, y veíamos con gran preocupación el problema que la gente se acercaba a los bancos y los bancos le tenían cierto temor a la parte del endeudamiento adicional por la pandemia, de lo que estaba sucediendo, y entonces buscamos la idea de tender la mano o hacer alguna cuestión que ya se había pensado y estaba en el panorama puesto en la mesa, de un fondo de avales que permitiera quitarle una buena parte de ese riesgo a los bancos. Siempre hemos dicho que la parte importante aquí es que queremos resolver el problema, pero no queremos víctimas, sino queremos víctimas dentro del sistema bancario. Ellos manejan los ahorros de los costarricenses y eso es sumamente peligroso. Entonces teníamos que buscar un sistema que nos permitiera poder dar algún tipo de garantías. El Estado le correspondía en esta oportunidad de poner ¿cómo se llama? La garantía, y ayudar a que la gente del sector privado volviera a crear el empleo que se había perdido, y que los bancos, como participantes de esto, nos dieran también alguna garantía de que esas empresas iban a salir adelante. No solamente salir adelante, sino que se les daban ciertos recursos garantizados en un 80% por el fondo de avales, pero también que tenía la obligación de volver a crear el empleo que anteriormente se había perdido como parte, digamos, del esfuerzo de recuperación, y que venía también a ser una parte complementaria de lo que el Banco Central
acabo de enviar en consulta, que es, digamos, la emisión de los fondos que va a ser 700 mil millones de colones para poder financiar a 4 años plazo al resto de las empresas que lo necesitan también. Entonces, era un montón de cosas y por supuesto siempre un montón de gente que colabora, que pone, que están tras bambalinas, que hacen comentarios, que siempre todos tienen un grado muy importante de aporte y que desgraciadamente nunca son reconocidos, pero sí hay que reconocerlo. No es una sola persona lo que hace algo, sino un grupo importante, y en este caso el grupo se movió muy rápidamente. De hecho, perdón, utilicé que era parte del Estado al propio, para no decir que era parte del gobierno, justamente, y reconocer esa independencia, don Alberto, que tiene el CONACYF. Esta semana tuve en el programa a los representantes del Banco Nacional, y entonces al subgerente y a su director de Relaciones Institucionales. Y yo les decía, ¿cuál es el elemento que permitió al Banco Nacional, por ejemplo, dar una respuesta muchísimo más rápida que algunas otras entidades financieras? Y la respuesta es muy obvia: el tamaño. ¿Y por qué digo el tamaño? Porque hay que recordar siempre que los bancos no trabajan con su capital, es decir, sino que son intermediarios entre la plata que le depositan los ahorrantes, prestan ese dinero que depositan los ahorrantes a otras personas, ¿verdad? Al ahorrante le reconocen un interés por guardar esa plata, a quien le prestan le cobran un interés por prestar esa plata, eso se conoce como tasa activa y tasa pasiva, ¿verdad? Y entonces ahí surge como intermediario. Entonces realmente el banco no juega, si me permiten el término, con su plata, sino con la de sus ahorrantes, y tiene la obligación de garantizar que va a recuperar la plata que prestó con un bajísimo riesgo, porque no es plata de él, sino de los ahorrantes. ¿Por qué digo esto? Que para ustedes, por supuesto, es muy sencillo. Bueno, porque esto permite entender por qué los bancos piden garantías, don Gerardo, cuando prestan dinero, y es porque no es suyo. Sí, señor. Para que lo tenga más claro la audiencia, si agarramos el sistema financiero como un todo, eso incluye los bancos privados, bancos públicos, mutuales, cooperativas, las financieras. Los activos a junio son de cerca de 61 mil millones de dólares. Esto es el Producto Interno Bruto, el valor de la producción de los bienes y servicios del país, y de eso realmente el patrimonio de los socios, de los dueños, es como un 10%. Estamos hablando de 6 mil millones. Quiere decir que la diferencia, alrededor de 55 mil millones de dólares, le pertenece a los ahorrantes en cuentas corrientes, cuentas de ahorro, certificados de depósito. Y yo siempre lo he dicho, la primera responsabilidad de un banquero es la protección de ese dinero de los ahorrantes, que no son fondos públicos. A veces confunde y cree que los bancos manejan fondos públicos. No, manejan fondos del público, porque toda cuenta corriente, toda cuenta de ahorro, todo certificado tiene nombre y apellidos. Y esos ahorros, para mucha gente, son los ahorros de toda su vida, para efectos de pensión o para efectos de herencia, etcétera, o muchos que viven de las rentas de esos ahorros. De tal manera de que los bancos, ante una situación de crisis, claro, se preocupan primero por el lado derecho de su balance. Y además, Randall, hay una evidencia, y es que los números son contundentes. La pandemia está haciendo que las personas ahorren más a corto plazo, a la vista. De hecho, de punta a punta, ha crecido la captación a la vista 5 mil millones de dólares. Y con eso los bancos no pueden intermediar. Por eso la búsqueda de este fondo de avales o la línea de operaciones diferidas a plazo que mencionó don Alberto, para ver cómo podemos ayudarlos en la protección del ahorro, pero también ayudar a generar confianza, readecuación de deudas, para liberar flujos de caja que nos permitan salir de este círculo vicioso que está incidiendo lamentablemente en un 25% de desempleo histórico, que yo no me acuerdo en mi vida haber visto una tasa de desempleo de esa magnitud. Sí, de hecho, a mí siempre me hace gracia, se los admito, llamarle ahorro a la vista. Un día me tocó explicarle eso a mi hijo de 14 años, estaba estudiando para un examen del colegio, y me dijo, ¿cómo entiendo a la vista? Y yo, porque usted puede ver la plata cuando quiera.
Pero en términos muy sencillos, digamos, cuando don Gerardo dice ahorros a la vista, es que usted ahorra en su cuenta de ahorros, por ejemplo, donde tiene acceso con la tarjeta de débito a que si usted hoy deposita 100,000, los puede sacar mañana, en la noche, la semana siguiente, y el banco, digamos, no puede disponer de esa plata. Es diferente cuando usted genera, por ejemplo, un certificado de depósito a plazo a un año y el banco sabe que usted durante ese año no va a ocupar la plata, digamos, o no va a retirar la plata. Y entonces el banco puede intermediar con esa plata durante 11 meses y 29 días, porque usted la llegará a retirar si gusta en el mes 12. Don José Luis, realmente estos datos que son muy abrumadores, los de desempleo y los de cierres de empresa, ha venido no solo a afectar, digamos, de manera inmediata el trabajo en Costa Rica, la calidad del empleo y el ingreso de las familias, sino que muchas veces ha dejado a la gente sin posibilidades de generar una garantía real para ir a pedir plata. Pues justamente eso es, bueno, perdón, no sé, creo que faltaba parte de la pregunta. No, yo creo que eso es lo poderoso de este tipo de instrumentos como los fondos de garantías y de avales, porque en momentos de tanta incertidumbre como esta, como ustedes han estado discutiendo, los bancos en general tienen muchas dudas acerca de la calidad crediticia de las personas o empresas a las cuales les prestan dinero, y más en situaciones como estas. Una garantía, un fondo público, estamos hablando de recursos que son del Estado, que se orienta básicamente a avalar y garantizar este tipo de operaciones, es un apoyo muy importante para que las personas y las empresas especialmente tengan acceso a crédito en mejores condiciones. Y mejores condiciones es básicamente, en primer lugar, que de entrada haya disponibilidad de crédito, y en segundo lugar, que esos créditos sean, ojalá, un tanto más baratos y además con condiciones de plazo y periodos de gracia mejores. Esta garantía pública es lo que permite eso, porque de otra manera los bancos tendrían que digamos, asignar un precio, un valor en esas condiciones del crédito a ese riesgo incremental. Y en situaciones tan particulares como esta, donde la incertidumbre es tan alta, probablemente la salida, con toda razón de los bancos, sería evitar prestar, porque recordemos que hay que resguardar también la parte pasiva de los bancos, los depósitos que están detrás. Entonces, en este caso, una intervención pública muy específica, si está bien diseñada, ¿verdad?, es ayuda en esa dirección y contribuye junto con otras cosas como las líneas de crédito del Banco Central a resolver el otro tema, que es el tema del descalce, que también es un elemento, como mencionaba Alberto y Gerardo, fundamental. Sí, de hecho, permítame poner un ejemplo de esto que nos acaba de explicar don José Luis. Si yo voy al banco hoy, porque resulta que tuve un recorte tuve un recorte salarial o una suspensión del contrato de trabajo o tengo un restaurante y tiene meses de estar cerrado y necesito hacerle frente a las deudas, entonces yo llego al banco, imaginémonos una escena muy, muy sencilla, sé que es más complejo, pero yo llego al banco y digo, necesito que me presten plata para enfrentar mis deudas. Y entonces el banco me dice, ok, está bien, Randall, vamos a ver, ¿cuál es su nivel de endeudamiento? Y resulta que tengo un alto endeudamiento porque me habían endeudado para generar la pyme o generar el restaurante, y entonces, no sé, llega a un 60%, por ejemplo, de endeudamiento. Y entonces me dicen, ok, está bien. ¿Y usted tiene alguna garantía que le asuma al banco de que usted nos va a pagar? Un carro, la casa. Y yo digo, vamos a ver, la casa está hipotecada. Así es que no la puedo usar como garantía, con algunas excepciones, pero digamos, no la puedo usar como garantía en primer grado. El carro está prendado. Tengo 2 deudas de tarjetas de crédito. El banco dice, opa, es que prestarle a Randall está muy complejo porque yo no tengo nada que me garantice que me va a pagar. Ese riesgo que yo estoy asumiendo con Randall, se lo voy a convertir en tasa de interés. Entonces, si alguien que me genera una garantía tiene un interés del 10%, digamos, pucha, es que me la estoy jugando, a Randall se lo voy a poner al 15% para yo asegurarme que voy por el riesgo que estoy tomando. O simplemente, si mi endeudamiento es muy alto y no tengo una garantía real, como un carro, una casa, entonces simplemente no me presta. O me presta una garantía fiduciaria, que es buscar a un fiador y ir a decirle a alguien que lo fía a uno en este momento, pues podrían
incluso si está fuera de la burbuja social, podrían echarlo con más ganas de la casa si no va a pedirle a alguien que le firme una fianza en ese instante. Esa situación, don Alberto, es muy compleja en el sistema financiero, porque creo que uno tiene que entender, la otra vez se los decía, que los bancos no son devoradores de casas, de embargos y de carros, porque no es funcional para los bancos andar recogiendo todas las casas de la gente que no pagó la hipoteca, todos los carros de la gente que no pagó la prenda, o embargando el salario a deudor y a fiador, porque eso hace, digamos, muy poco dinámico y además, muy poco eficiente el sistema financiero, don Alberto. Sí, claro, como decía José Luis, es muy fácil para el banco cuando alguien entra y le dice necesito 1 millón de colones y se lo voy a garantizar con un certificado de depósito a plazo de mi mamá. Entonces, si yo me atraso y no pago, el banco no tiene que hacer ninguna gestión, simplemente coge el certificado de depósito y se paga. Entonces, puede darse el lujo de sentarse a negociar conmigo un diferencial entre lo que le cuesta el dinero a él y lo que me presta a mí, relativamente bajo. Entonces, ahí más bien se sienta uno a negociar situaciones en donde ¿qué es lo que me vas a cobrar sobre lo que te cuesta el dinero? Porque tienes cero. El otro extremo es el que usted decía. Entonces, en ese momento, el banco tiene que sentarse a pensar en qué momento me van a recalificar el crédito a mí, me van a obligar a hacer una provisión y ya voy perdiendo. Claro. Aquí, con el fondo de avales, lo que estamos diciendo nosotros es, usted, banco, se la va a jugar en un 20% nada más. De ese 1 millón de colones que esta empresita necesita, yo, Estado, le voy a garantizar a usted 800,000. Entonces, usted haga un buen análisis de crédito para que usted tenga la capacidad de dar un buen préstamo con una tasa de interés razonable, baja, y a un plazo que sea adecuado en este sentido. Hemos fijado un plazo máximo de 15 años a los avales, de forma tal que también es muy fácil llegar y decir, voy a reestructurarle la totalidad de la deuda que usted tiene en este momento y se la voy a patear toda a 15 años plazo, y esa deuda me la van a garantizar con esto. Entonces, ese empresario, el único requisito que tiene es, primero, probarle al banco que con eso sobrevive. Y segundo, comprobarle al fondo de avales que está volviendo a contratar, que está reactivando su empresa y que está volviendo a contratar a los empleados que había despedido. Entonces, eso es un requisito sine qua non. Es una parte muy importante, que esté afectado por el coronavirus y que vaya a recrear el empleo que había perdido y en condiciones que son muy aceptables, lo que permite, digamos, hacer más factible la supervivencia de la empresa que se le arrima. Don Gerardo, disculpe que me vaya a la raíz del cacho, de lo más simple de esto. ¿Qué es un aval? Un aval es una garantía que un tercero le ofrece a quien presta el dinero, un acreedor, para que pueda darle mejores condiciones al deudor o para que pueda de alguna forma complementarle la capacidad de pago o sus garantías, digamos, primarias. En este caso, el fondo de avales está diseñado no solamente para respaldar nuevos créditos, sino que, ojo, ya los bancos tienen en sus balances 40,000 millones de dólares de crédito otorgado, la mitad a familias y la mitad a empresas. De esa mitad de familias, más o menos un 20% es vivienda, un 20% es crédito personal, 5% es tarjetas de crédito y luego otros créditos prendarios. Y el resto, 50%, está en agricultura, en industria, en comercio. Entonces, Randall, estamos metidos en un círculo vicioso porque las condiciones de esos créditos ya otorgados fueron antes del COVID. No están hechas esas condiciones de amortización, intereses para una situación de pandemia. Los bancos han hecho su esfuerzo, han dado moratorias, pero de 90 días, 120 días. Eso no es suficiente, dada la incertidumbre que tenemos. Entonces, el fondo de avales y la línea del Banco Central lo que viene es a tratar de darle una mitigación de riesgo a los bancos para que puedan reestructurar los créditos empresariales actuales, dándoles 2 años, ojalá, de gracia en principal e intereses, y como decía don Alberto, un largo plazo para poder repagar. ¿Qué causa eso? Que se libere flujo de caja,
que la plata que antes dedicaban a las cuotas de crédito, ahora le quede libre a las empresas para pagar salarios, para pagar materias primas, para pagar alquileres, pero además les quita la presión psicológica de que se me vence mañana el arreglo y me van a rematar. Pero con esos recursos también los bancos mejoran su flujo de caja y esperaríamos que puedan dar moratorias mejores a las familias para liberarles flujo de caja y que también puedan salir a consumir, porque hay que actuar tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda y poder en consecuencia ir jalando la carreta en este proceso de reactivación. Pero si nos ponemos negativos, como algunos de sus seguidores están poniendo ahí en las redes sociales, que realmente detrás de esto hay un chorizo, que este fondo de avales está hecho para rescatar empresas muertas o para salvar a bancos de las tortas, por Dios, ese no es el objetivo. Todos los que hemos participado ahí lo hacemos con mucho cariño, con una responsabilidad de manejar esos recursos tal que la empresa que califique traía un buen comportamiento de pago, una buena calificación de riesgo, tiene esta coyuntura de la pandemia, pero que después es viable. La idea no es rescatar muertos, y van a haber muertes jurídicas, pero la idea es, ojalá, rescatar la mayoría que tenga viabilidad con el compromiso, como decía don Alberto, de mantener el empleo. Don Gerardo, discúlpeme que le haga una pregunta tan personal, pero ahorita entenderá el objetivo de hacérsela. ¿Usted es papá? Sí, tengo 4. Uf, y me duplica la responsabilidad, yo tengo 2. Don Alberto, ¿usted es papá? Soy papá y abuelo. Sí, señor, tengo 4 hijos y 12 nietos. Ok, usted no es usted además exponencialmente. José Luis, ¿usted es papá? También tengo 2 hijos. Bueno, una ahí sí hija y estamos. Ok. ¿Por qué uso el ejemplo de papá hoy? Porque yo me he puesto a pensar, digamos, ¿qué pasa si esta situación se complica? Y les pido que por favor me respondan desde el lado más humano. Y me voy a poner yo como ejemplo antes y después les pregunto. Si esta situación se complica, entonces, digamos, y Central de Radio decide despedirme, ok, me despiden. Ya el ROP lo usé, el FCL, perdón, ya lo usé hace unos meses cuando recortaron el ingreso. Está bien, me queda la cesantía y los extremos laborales, pero digamos que sea una suspensión de contrato, entonces no me dan los extremos laborales y me voy mañana a la casa. Y entonces el ahorro que tengo me alcanza para 10 días, o 15 días o un mes. Ok, al siguiente mes hay que pagar la hipoteca, hay que pagar mis hijos están en escuela pública, pero tengo que pagar la buseta, tengo que pagar la luz, mínimo, y tengo que darles de comer. Ok, eso me genera algunas oportunidades. Oportunidad 1, salgo a buscar trabajo. En un momento en que la contracción del mercado laboral es histórica. Okay, pero digamos, salgo a buscar trabajo, no encuentro. Opción 2, le soy muy sincero. Me paro, yo vivo Entre Ríos, entonces me paro en la esquina de la Casa de los Figueres y que ahora está llena de gente, por cierto, y entonces me pongo a pedir plata para llevar comida ese día. Pero cuando ya no sea solo yo el que me paro ahí, sino 10, y empiece a escasear, digamos, esa situación, me quedan 2 formas. Como quedé por fuera, digamos, del sistema financiero, porque no tengo ninguna garantía ni ningún ingreso, o me queda ir a empeñar cosas, ¿verdad? O voy a algún negocio que se llame Randall Le Presta o Insta Randall, ¿verdad? Y entonces respiro un mes, pero al mes siguiente, qué horrible. O me voy donde algunos prestamistas extranjeros que están en el país, que cobran altísimo, y el primer mes, cuando no tenga que pagarles, porque no he generado ingresos, me pegan, además me mandan unos matones a pegarme, o en última instancia, me meto a robar comida. Esas son mis opciones como papá, porque no voy a permitir jamás que mi familia y mis hijos en lo particular mueran de hambre. ¿Por qué puse este ejemplo que yo entiendo que es muy dramático? Parece casos de la vida real, la serie, pero porque realmente cuando usted no tiene de dónde agarrar, digamos, la reacción del ser humano, Gerardo, más común y lógica es
resolver en prioridades, pero resolver finalmente, y ahora explico por qué está relacionado con el tema de hoy, pero ¿usted lo pensaría en el mismo orden en que yo lo he pensado, don Gerardo? Sí, Randall, incluso no es ficción, es realidad. Imagínese que antes de la pandemia ya hubo un estudio realizado por el Estado de la Nación y el ICD que demuestra que entre más desempleo había en el país, la tasa de delincuencia y la tasa de narcotráfico se incrementa. Claro está, si yo tengo una responsabilidad familiar, tengo mis hijos, que los quiero sobre todas las cosas y es la razón de vivir, de ahí yo voy a hacer lo que tenga que hacer con tal de llevarle sustento a mi casa. Creo que eso es una reacción muy natural. Claro, uno como educado que está, piensa en opciones legales, pero claro, si la sociedad no me da una oportunidad, entonces ya se ha demostrado que yo tiendo por la ilegalidad, y ahí el riesgo, Randall, es que pongamos nuestro Estado social de derecho, que nos ha diferenciado tanto de los hermanos países centroamericanos, en entredicho, y ahí sí le puedo garantizar, no hay empresa exitosa en el mundo que pueda vivir en un ambiente social y políticamente inestable. Por eso, para mí, los más interesados en que esta cosa funcione son los empresarios, son los bancos, no en beneficio de ellos, sino en beneficio del ambiente de negocio, de la sociedad y de todas esas familias que a su vez son los consumidores. ¿Alguno de ustedes ha visto un programa que se genera, creo que semanalmente, creo que es National Geographic, que se llama Alerta Aeropuerto? Don Alberto sí lo ha visto. Bueno, Alerta Aeropuerto son 4 aeropuertos en el mundo, el de España, el de Brasil, el de Perú y el de Colombia. Y el de Colombia. Y el de Colombia, sí, donde pegan a la gente, la policía pega a la gente que va trasegando droga. El 80% de la gente, cuando la agarran haciendo droga, la respuesta es, no tengo trabajo, de una muchacha un día de esos, no tengo trabajo, mis hijos tienen que comer, me ofrecieron $1,000 por llevarme esto a Estados Unidos y aquí estoy. Y perdieron todas las oportunidades. Es decir, yo entiendo, don Alberto, que son, digamos, el último que yo dije es una salida ilegal, pero entre ver a un hijo morirse de hambre e ir a robar comida, créame que me arriesgo 1000 veces a comprar comida. Creo que es la reacción más humana. Insisto, ahorita les digo por qué está relacionado con el tema que quería tocar, don Alberto. Sí, eso es parte de la razón por la cual nosotros siempre insistimos en medidas que promuevan la estabilidad. Realmente no hay nada peor que un país inestable, donde hay incertidumbre. La gente deja de invertir, deja de hacer negocios, deja de crear empleo, deja de hacer un montón de cosas. Entonces, todo este tipo de medidas que se están tomando y que obviamente yo entiendo que hay gente que es negativo, no importa lo que le pongan por delante. Entonces ahí comienzan a hablar, como las redes sociales permiten hablar anónimamente, la gente comienza a insultar y comienza a hablar y no se toma el tiempo para meditar y ver las cosas como son, porque muy posiblemente gente de la que está haciendo esos comentarios, en algún momento dado este programa de avales va a permitir que a él o al papá o a la mamá le rescaten su trabajo y vuelva a una posición de normalidad, y ahí no hubo ningún chorizo. Ahí lo que hay simplemente es un deseo profesional de grupos de profesionales que están haciendo esto de gratis, que no, a ninguno de nosotros nos han pagado para que hiciéramos nada de esto, y lo que estamos buscando es la tranquilidad y la estabilidad del país para diferenciarnos de otros países en donde la gente se está muriendo de hambre. Entonces aquí lo que estamos viendo es, si yo le doy acceso al crédito a una empresa que contrata a 200 personas, va a crear 200 empleos, y son 200 personas que van a llegar tranquilas a dormir a su casa porque tienen un salario para llevar el sustento a sus hijos y a sus nietos en ese sentido. Esa es la visión nuestra y esa es la forma como hemos actuado y como así he actuado toda mi vida yo y cómo hemos hecho las cosas. Don José Luis, ¿usted qué piensa de esto? Porque yo creo que efectivamente, digamos, lo que uno genera excluyendo gente del mercado laboral que queda excluida inmediatamente del crédito, lo que genera es una descomposición inmediata del tejido social. Entiéndase un conflicto, entiéndase un caos.
Ujú. No, yo creo que la dignidad de la persona humana demanda tener los espacios para poder trabajar en un trabajo decente y con calidad suficiente. Eso tiene que ser parte de lo que oriente las decisiones de política pública en materia económica siempre, y en particular en situaciones como estas que estamos experimentando. Estamos viendo tiempos muy difíciles. Probablemente las recetas tradicionales no van a funcionar, pero es necesario encontrar algunos mecanismos, por ejemplo, especialmente para proteger la capacidad de la economía de crear empleos, incluso en circunstancias tan complejas como estas. Y para eso sirven algunas acciones. Una de ellas es, por ejemplo, los fondos de avales. Si el fondo de aval envía las señales y los incentivos apropiados, el crédito se va a traducir en crecimiento, digamos, del empleo, ¿no?, en los sectores justamente más afectados, y eso permitirá salir a esas familias de esa situación tan compleja. No es la única medida, vamos, aquí no hay balas de plata, desgraciadamente. Hay que tener un conjunto de herramientas que vayan en la dirección justamente de generar empleo, pero un empleo que tiene que estar, creo yo, que tiene que partir de entender la coyuntura en que estamos, y las políticas tienen que estar, creo yo, adaptadas a este momento en particular. Ya vendrán otros momentos en donde tendremos muchos retos en el mercado de trabajo y va a haber que seguir trabajando en eso, pero la dignidad de las personas pasa principalmente por el acceso al trabajo, y eso es lo que hay que resguardar. De hecho, ahora sí, ¿por qué les pregunté esto? Porque hay un montón de comentarios, ahí donde los estaba viendo don Gerardo, que dice, simplemente, Randall, si hay una empresa en riesgo no se le presta plata y punto, ¿verdad? Y yo les voy a ser muy sincero, a mí esa indolencia me molesta mucho, porque no es que usted le dice al dueño de esa empresa y a los 200 empleados que van a quedar desempleados producto del cierre de esa empresa, no es que usted les va a decir, punto, no le presto y se van a ir para la casa y ya van a quedarse queditos. Es que esos 200 se van a convertir en personas que van a engrosar, digamos, el desempleo, ¿ok? En el mejor de los casos, van a buscar trabajo, no van a conseguir trabajo porque no hay disponibles esos 200 puestos, entonces se van a convertir en 200 personas en las esquinas pidiendo plata, y cuando se acabe la cantidad de gente que les da, entonces se van a convertir en 200 personas altísimamente tentadas a delinquir. ¿Por qué? Porque ninguna de las 200 va a permitir, en una reacción muy humana, que sus hijos, sus sobrinos, su mamá mueran de hambre. Entonces, ese aspecto me parece tremendamente indolente. Y a la gente que me dice desde la simpleza, que a mí me parece ese racionamiento, Randall, va y coge café, que es una receta muy sencilla. Y ir a coger café suena muy chiva, realmente, pero yo le soy sincero, yo en mi vida he agarrado he agarrado café o recogido café. Entonces, si en el escenario que yo les puse me voy a Santa María de Dota a agarrar café, realmente les voy a decir, el primer día voy a llenar una cuarta parte de un canasto y voy a durar 3 meses en que el ingreso me saldrá más caro el pasaje a Santa María de Dota que el ingreso. Entonces, digamos, no es una cosa tan fácil como que yo me siente aquí y voy a decir, todos a coger café y entonces arregle la economía del país. En la práctica, don José Luis, este fondo de avales que está ya en proyecto, ¿qué hace? Si me lo puede explicar con ejemplo, le agradecería. Si yo tengo una empresa de traslado de turistas y tengo 200 empleados, tuve que suspenderles el contrato hace 3 meses, lo extendí a 6, ¿qué hago? Básicamente lo que hace el fondo, diría yo, es dar un espaldarazo a esta empresa desde el punto de vista de fondos públicos, de acción gubernamental, de manera que pueda abrir el espacio a que el sistema bancario tradicional le pueda prestar más dinero durante un periodo de tiempo determinado. ¿Para qué ese dinero? Bueno, ese dinero, como dice Gerardo, por ejemplo, sirve fundamentalmente para poder hacer frente a pagos como los salarios de los trabajadores, ya sea, aunque sean parciales, a prepararse, por ejemplo, para cambiar, que esa es una cosa que yo creo que es fundamental. El crédito es un instrumento que puede permitir que las empresas que están siendo afectadas en sectores muy específicos se adapten a la nueva realidad. Por ejemplo, empresas o personas que se queden viendo a lo que sucedió en enero y febrero y crean que vamos a volver en enero y febrero, creo yo que están cometiendo un error. El crédito es un instrumento que puede permitir a que ese empresario de transporte pueda reconfigurar su negocio adaptado a la nueva realidad. Es básicamente eso, dar ese espacio. Un banco tradicional
no porque sean, digamos, banqueros codiciosos que solo ven el dinero en sus cuentas, sino básicamente porque tienen la responsabilidad también de de gestionar ese riesgo y asegurarle a las personas que depositan dinero que el banco es sólido, ¿verdad? En una situación como esta difícilmente van a prestar con facilidad. Este fondo lo que trata de hacer es justamente crear el incentivo para que presten con un apoyo estatal, ¿verdad? Básicamente, a ese tipo de personas. Yo diría que ese es el objetivo, es dar aire, digamos, en este caso crediticio, para mantener, digamos, la operación de la firma disminuida cuando hay cierres, o diría yo también mucho más importante desde mi punto de vista, y en eso no quiero comprometer, digamos, al resto de amigos, también para que cambien las empresas, ¿verdad? Que creo que ese es un tema fundamental en este momento, y el crédito ayuda a eso. Claro, adaptado a la nueva normalidad. Pero, don Gerardo, si Randall tiene una empresa con 50 microbuses que jalan turistas en el país y están llegando, esta semana llegaron, ahora entrevisté al ministro de Turismo, llegaron 290 porque venían 130 de España y 160 de Alemania, turistas. Y entonces son 290. Bueno, esa gotita pequeñita... También entrevisté a los turoperadores y me dijeron, no, aquí no llegó nada de humedad de la gota y a los rentistas de automóviles tampoco les llegó. Entonces, digamos, yo tengo 200 busetas para transportar turistas, 50 busetas para transportar turistas que claramente no se me va a llenar la otra semana con 4 vuelos semanales, ¿verdad? Les suspendí el contrato, como el ejemplo que le puse a don José Luis. Ok, llego al banco y le digo al banco, vean señores, yo tengo este problema, no puedo operar en lo que estoy haciendo porque no tengo ninguna clientela, despedí a estas personas, le suspendí el contrato a estas personas durante 6 meses, son 200 colaboradores, y entonces necesito plata. Entonces la pregunta más obvia de los bancos es ¿cuál es la garantía? Entonces, en lugar de una garantía real, este fondo de aval viene a garantizarme o a sustituir esa garantía real. Sí, señor. Vamos a ver. Hay 2 tipos de situaciones. Una es que esa empresa de microbuses sea nueva y que entonces necesite un préstamo para financiar la compra de microbuses. Se me ocurrió hacer la empresa para sobrevivir a la pandemia. Claro, ese sería el ideal, pero hay que ser totalmente realistas. En este momento yo no veo empresarios arriesgando con una situación donde ya las fronteras están cerradas, se ha caído bastante los ingresos, los empresarios de turismo llaman temporada cero. Pero por otro lado, ya hay empresas de ese tipo que tienen las microbuses y que las tomaron a crédito antes del COVID, que venían pagando bien, tienen un buen récord crediticio, una buena calificación, y entonces de repente se les caen los ingresos, y lo más importante es lo que usted dice: voy al banco y doy la cara y les digo, revise mi récord, vea mis antecedentes, yo he sido un cliente que ha pagado al día, yo he sido un cliente que les dio las garantías que ustedes tenían, ayúdeme ahora a hacerme una reestructuración, pero no a 3 meses, porque esta cosa en 3 meses no se va a recuperar. Reestructúreme esto a 2, 3 años plazo en intereses y principal. Ojo, si eso efectivamente es posible, me van a liberar en mi flujo de caja lo que antes yo tenía que pagarle al banco, la cuota de crédito, ahora me va a quedar libre para poder yo pagar salarios, alquileres, obligaciones de otro tipo, y además me van a poder tirar el principal a más largo plazo para que la cuota me quede reducida, y ojalá, como yo he estado insistiendo, que sea una cuota que sea proporcional a cómo la facturación o las ventas se vayan recuperando en el tiempo. ¿Qué es lo que mete un oxígeno inmediato al flujo de caja de la empresa y le mete un oxígeno inmediato, una inyección ADN psicológica al empresario que usted menciona, que no me van a rematar, que no voy a perder mis buses, no voy a perder mi casa? Y además le permite a los bancos, complementado con la línea del Banco Central, mejorar sus flujos de caja para ayudarle también a las personas con moratorias adicionales en sus cuotas, para que a ellos también se les libere el flujo de caja, porque nada hacemos con liberarle y darle posibilidad al transporte, al comercio, si por otro lado la demanda no sale de sus casas y no se activa para poder consumir. O sea, es un juego de dos lados, tanto la oferta como la demanda, donde el fondo de avales no es la panacea, es una parte que viene a contribuir
dentro de una serie de medidas integrales. Don Gerardo, pero ¿cuál es la contraparte? Y sigo con el ejemplo. Ya hice todo lo que usted me dijo, llegué al banco, di la cara, mostré el récord, ¿verdad? ¿Ok? No hay alguien en el banco que me dice, vea, Randall, no sea bruto, ¿cómo va a seguir usando, yo se lo doy, pero cómo va a seguir usando los 50 buses para el transporte de turistas cuando tener la frontera cerrada? Entonces, intente, que era lo que decía José Luis, reconviértase, no sé, agarre entonces las 50 busetas y ofrece, no sé, va a ser una locura, transportar a los empleados del SEACO, no sé, porque turistas no hay, entonces busque, digamos, reconvertir su empresa. Hay hay una condición, digamos, para que mi negocio en la nueva normalidad sea viable, para tener acceso, digamos, a ese beneficio. Claro, yo tengo que demostrar que mi negocio es viable, obviamente no medido en este momento, porque la viabilidad en este momento es cero, sino en el mediano y largo plazo. Y por eso la línea de crédito que está tomando el gobierno es a 25 años plazo, para que le dé la posibilidad al fondo de avalar hasta 15 años plazo, que era lo que mencionaba don Alberto. Entonces yo sí tengo que demostrarle en función de mi conocimiento de la actividad o en esa serie de reconversiones buscando innovar. Por ejemplo, hay sectores que siguen dinámicos, las zonas francas siguen operando, lo que está ligado a la tecnología, algunos call centers. Entonces tengo que ver cómo sustituyo temporalmente el flujo de turistas por otro flujo tal que me permita pues no recuperar de un solo golpe el 100% de los ingresos que tenía antes, pero imagínense si a mí me dicen, le voy a dar 2, 3 años donde usted no me va a pagar un 5 de intereses ni de principal. Automáticamente eso me ayuda a poder dedicarme a pensar, a innovar y no estar pensando que mañana se me vence el crédito, no tengo ingresos y me van a rematar. Es que la condición ahí para pensar en innovación es nula cuando tengo esa guillotina sobre mi cabeza. Claro, pero entonces... Randall, sí, José Luis, adelante. Si me permite terciar un segundito en esta idea. Digamos, los bancos no van a ser la fuente natural, digamos, del cambio en las empresas. Digamos. Los bancos financian básicamente a las empresas y a las familias. El cambio en los patrones empresariales, en la forma en cómo se produce, la adaptación a las nuevas situaciones y a lo que se ve hacia futuro, va a requerir otros tipos de políticas que desgraciadamente no tenemos. Políticas que logren identificar y apoyar inteligentemente, por ejemplo, desarrollo productivo, mejoras en productividad, competitividad, ¿no? Que es la otra gran agenda que está pendiente y que yo creo que hay que retomar en algún momento. Este es un buen momento para hacerlo. Pero ese cambio requiere otra bala, digamos, distinta que la de los avales. Claro, entiendo perfectamente. Otro de los requisitos, don Alberto, me pidió la palabra, discúlpeme. Sí, es que hay algo importante aquí que la gente no está viendo. Estamos hablando, ir a coger café, cualquiera puede ir a coger café, pero ¿qué hacemos con un señor que tenía una lanchita en Bahía Ballena, en donde trabajaba él como que manejaba eso, y su papá y su mamá y sus hijos trabajaban en la oficinita de reservaciones que estaba en la misma casa y nunca se habían arremado un banco, pero tenían el 100% de su patrimonio comprometido ahí? En un momento otro le cerraron todos los ingresos. Esa gente con este fondo de avales va a poder llegar y va a poder arrimarse y decirle, permítame salir adelante, permítame volver a crear lo que yo tenía anteriormente. Yo no tengo interés en que el banco vaya a financiar a un millonario que tiene 2 hoteles y que al puro final ¿cómo se llama? Le va a dar la plata que él tenía y que pudo haber puesto. No, me interesa que financien al inversionista que tenía 2 hoteles y que tenía el 100% de su patrimonio comprometido en esos hoteles. Porque el que va a coger café sobrevive, pero no crea empleo. Y necesitamos en este país crear empleo y necesitamos ayudar a las empresas que dan empleo. Desde el señor que manejaba la lanchita para ir a ver ballenas y delfines, que le daba trabajo a 2 o 3 personas, hasta el dueño de un hotel que le daba trabajo a 300 o 400 personas. Entonces ahí es donde le estamos pidiendo a los bancos que sacrifiquen ellos, que se tomen el riesgo con ese 20%, que vayan y que le pidan buenas garantías a esos clientes grandes que están ahí
para que esos clientes grandes digan, ahí está la totalidad de mi patrimonio, ayúdenme usted con el fondo de avales a esa plata que yo necesito, démela a 10 o 12 años plazo y yo se la voy a devolver, porque en 2 o 3 años yo voy a volver a la normalidad y mi hotel va a dar suficiente dinero para eso y voy a mantener los 200 o 300 empleos. Si usted suma eso, no por 1, sino por 2 o 3, sino por 100 o 200 o 300, ahí estamos hablando en 200 o 300 o 400 mil empleos, que es lo que el país está necesitando para que la gente esté tranquila. Y ahí no estamos haciendo ningún beneficio para nadie, sino que le estamos tendiendo la mano a quien estaba trabajando, a quien era parte importante de la economía y que de un momento a otro, por motivos totalmente ajenos, le cerraron la llave. Entonces claro, ahí lo que estamos es ayudándolo. En la práctica, don Gerardo, perdón, antes de decirle a todos los amantes del fútbol que el Real Madrid acaba de quedar eliminado de la Champions League, perdió contra el Manchester City, es la primera eliminación de Zinedine Zidane en la Champions. Bueno, eso no era tan importante con lo que estamos hablando, pero sé que mucha gente estaba pendiente. Ok, yo no despedí, es que en la práctica es despedir, pero yo le suspendí el contrato a 50 personas. Entonces, el otro requisito es que me digan, sí está bien, pero recontráteme a las 50 personas. Esas 50 personas yo puedo establecer con el banco que voy a ir contratando este mes 20, el otro 20 y al final 10, o tengo, según lo que ustedes han proyectado, que contratar inmediatamente a los 50 para que me generen ese capital. No, Randall, aquí lo que rige es un trabajo en conjunto entre el empresario y el banco para poder hacer lo que llamamos técnicamente un flujo de caja. Hay que hacer una proyección, hay que hacer supuestos hacia adelante de cuáles son mis precios, cuáles son mis volúmenes, cuáles son mis costos, cuáles son mis ingresos, y en función de cómo se vayan recuperando mis ingresos, entonces yo voy a tener la capacidad de recontratar el personal. El ideal nuestro, en principio, lo que hemos pensado es que ojalá que los beneficiarios se comprometan a mantener el nivel de empleo que tienen en el momento en que reciben el aval. Y que luego, conforme sus ingresos se vayan recuperando en el tiempo, que se pueda recontratar el personal que tenían antes del COVID, pero de manera gradual. De ninguna manera estamos pidiendo que se haga lo imposible, porque si contrato todos los 50 personas y resulta que no tengo ingresos, mi flujo de caja va a ser negativo y no voy a poder salir. La otra cosa que es importante mencionar es que lo que tenemos es un proyecto de ley. Ojo, esto tiene que pasar por la Asamblea Legislativa y requiere la aprobación de todos los partidos políticos, de los jefes de fracción y de los diputados. Esto es bien importante. Una vez que se apruebe la ley, tiene que venir un reglamento. En ese reglamento se establecen las condiciones de acceso. Están preguntando ahí en cuanto a plazos, tasas de interés, montos máximos de avales. Eso es una discusión que tenemos que tener, por lo menos en lo personal. Yo tampoco creo que se pueda dar avales ilimitados. O sea, si alguien tiene un crédito de $200 millones, y la idea no es que se sirva con cuchara grande y se lleve la mayor tajada del fondo. Ojalá tener un monto máximo para poder cubrir la mayor cantidad de empresas, y también mencionan que si las personas pueden optar a este fondo de avales. Si son personas que realizan actividades comerciales, empresariales, físicamente sí se puede optar al fondo de avales. De hecho, aquí hay una pregunta reiterada, que es las personas que tienen ingresos mixtos, es decir, que por ejemplo, no sé, yo soy empleado de la radio y además facturo, digamos, como un trabajador independiente haciendo otra actividad, y esa actividad se vino abajo producto de la crisis, pero mantengo mi ingreso de la radio. Don José Luis, esa persona que tiene ingresos mixtos, uno de ellos afectados por la crisis, ¿podría optar por un aval? Si es una micro, pequeña o mediana empresa, sí, digamos, o si es una persona física con actividades lucrativas, ¿no? Es decir, inicialmente no está pensado para préstamos personales, aunque una parte muy importante, eso es un tema que es relevante tener presente también en el diseño. Hay una buena parte de los préstamos personales que en realidad son microcréditos o créditos para pequeña empresa encubiertos, ¿no? Que ese es un tema que probablemente en algún momento habrá que tratar, pero la idea básicamente es, si usted tiene, por ejemplo, una empresa de comunicación, además de su trabajo en la radio,
y contrata un equipo, una cierta cantidad de personas, esa empresa de comunicación podría beneficiarse del fondo de avales en la medida en que se comprometa a mantener el nivel de empleo que tiene actualmente y ojalá logre incrementarlo en los próximos meses o semanas. Ok, pero entonces, digamos, el criterio para definirlo es que genere empleo. Porque yo puedo trabajar independiente solo, pero eso no me genera empleo. En el caso del proyecto de ley, que es apenas, digamos, el marco general que da forma a este instrumento, ya después vendrá una reglamentación en donde van a entrar todos los detalles que sean necesarios para que esto tenga una forma más concreta, ¿verdad? Pero por lo menos en el proyecto de ley lo que se plantea es que un requisito fundamental, como lo planteó Alberto, es que las empresas o los receptores de esos avales se comprometan a preservar el empleo que tienen en el momento en que el aval es recibido, ¿no? Y que lo incrementen posteriormente. Los detalles que son importantes, de hecho, los detalles de la reglamentación van a ser temas bastante importantes de definir por los incentivos que generan. Esos podrán entrar ya en más detalles específicos para obviamente, en primero, preservar el funcionamiento del fondo y en segundo lugar, el objetivo de hacerlo más efectivo a las personas. Don Alberto. Sí, aquí lo que hay que aclarar es, o sea, este fondo de avales no sirve para que le refinancien a la persona la tarjeta de crédito. Partamos de esa base. Si usted como persona física o como persona jurídica, como empresita pequeña, mediana o grande, usted tenía una empresa en donde tenía 2 empleados, ya fuera que la empresa fuera a nombre personal suyo, lo que llama una persona física con actividad lucrativa, y usted se quedó con ingreso cero, usted califica perfectamente bien. Usted puede llegar a decir, necesito 500,000 colones. Présteme que yo con 500,000 colones arreglo mi situación y vuelvo a contratar a los 2 asistentes que yo tenía. Califica igual que el que viene a pedir $500,000. Solamente que al que viene a pedir $500,000, esperaríamos que tuviera 20 o 30 o 40 empleos. Pero la realidad es que lo que estamos buscando es ayudar a aquellas personas que tienen actividad económica y que la actividad económica ayuda al crecimiento económico y al crecimiento del empleo. Por eso le preguntaba, don Alberto, por eso preguntaba, por ejemplo, si yo tengo, en el mismo ejemplo de José Luis, una empresa de comunicación, pero resulta que el único empleado históricamente de la empresa de comunicación soy yo, que es decir, la empresa de comunicación puede calificar porque no solamente es usted, sino que usted contrata con otras personas, otros trabajos, usted tiene la facilidad con su empresa caminando de crear actividad económica a través de terceros. Entonces, usted puede hacerlo, usted puede probar que usted sobrevive y que usted crea actividad económica en ese sentido que anteriormente tenía y ahora no, perfectamente puede calificar. Lo que buscamos nosotros es la contribución de todos los participantes en el movimiento económico del país, que pueden crear empleo maravilloso y si no, pero necesitamos que sea gente que tenga actividad económica, que ponga la economía a caminar y a moverse. ¿Cómo manejan los bancos, don Alberto? Porque usted ahora se refirió al riesgo. ¿Cómo manejan los bancos o cómo podría incidir en los bancos el tema del riesgo generando estos avales? Es muy importante. Es muy importante. Si un cliente viene y me dice, yo le preste $100,000, bueno, yo tengo un riesgo de $100,000, tengo que buscar garantías para $100,000, tengo que ver el flujo de caja que tiene. Si en este momento, por la pandemia, ese cliente tiene un flujo de caja que es proyectado, que no es real en esto porque tiene cero en esto, que es proyectado, y yo banco me estoy tomando un riesgo, bueno, el riesgo que me voy a tomar es solo el 20%, el otro 80% lo voy a garantizar con el aval, entonces se le hace muy atractivo. Por eso creímos nosotros que era importante las 2 cosas. Otorgar el aval, que es una fianza, realmente el Estado le está dando la fianza sobre el crédito, y que no sea por el 100%, para que obligue al cliente a poner todas las garantías que pueda poner y para que obligue al banco a pedírselas. Claro, porque entonces a mí me pueden decir, bueno, ya está el 80% del monto que yo le voy a prestar, ya tengo una garantía, pero necesito una garantía por ese 20% que me hace falta. Así es. Aquí no hay nada gratis, aquí no pretendemos darle nada gratis, ni salvar a nadie, nada, simplemente le decimos, usted quiere trabajar, el fondo de avales le puede ayudar, pero eso sí, usted tiene que mojarse.
tal vez, Randall, un tema importante, si me permite, el hecho de que el aval no sea total es clave, ¿no? Porque le da un incentivo al intermediario financiero, al banco, que es justamente el experto en valorar el riesgo y en gestionar esa operación crediticia, no el fondo de avales, le da un incentivo para preocuparse por la operación de crédito. Y eso ayuda a preservar el fondo, el capital del fondo. Es decir, aquí la idea no es convertirse en pagar la garantía, es decir, el negocio, o más bien la función del fondo no es empezar a pagar créditos que van quedando mal. La función del fondo debe ser preservar el capital para poder generar muchos más avales, mucho más crédito de personas y empresas que honradamente paguen esas deudas, y entonces el efecto en términos de crecimiento sea mucho mayor. Yo sé que puede ser en algunos momentos para algunos sectores difícil conseguir garantías, pero también hay que tener mucho cuidado en el diseño de los instrumentos, porque uno no quiere generar, digamos, comportamientos abusivos de ninguna parte. Porque recuerden que estos son fondos públicos y que además esto tiene que funcionar para el fin de creación de empleo principalmente. No, además no hay forma de no verlo como un beneficio. Si yo voy hoy al banco, me van a pedir el 100% de esa garantía. Después de que ojalá sea aprobado el proyecto, me van a pedir el 20% de esa garantía. Es decir, no hay forma de negar que se trata de un beneficio. Pero a mí sí me preocupa algo, y es los discursos populistas en la Asamblea Legislativa. La ley de usura estuvo ahí a la vuelta, ya sabemos las distorsiones que ha generado. Además, ayer tuve a los representantes de los movimientos solidaristas y realmente es una cosa impresionante. Hoy llamé para que me recargaran el teléfono con 2,000 colones y me tuvieron que hacer un estudio de la SUGEF, y tenía 1 millón ahorrado. Es realmente una locura. Pero ¿a qué voy a esto? A que, aunque yo creo realmente que la Asamblea Legislativa se puso la flor en el ojal en los primeros 2 meses de la crisis, creo que conforme ha pasado el tiempo, algo les pasó, don Gerardo, y entonces yo tengo un temor real fundado de que en algún momento alguna fracción legislativa pudiera empezar a tomar este proyecto, que es fundamental, o como botín de negociación política, o intentando dispararles al proyecto con argumentos populistas como los que vimos al inicio del programa, que usted estaba leyendo en Facebook. Bueno, interesante, Randall. El día de ayer a mí me sorprendió que con el anuncio de la señora ministra salieran casi que de inmediato 2 comunicados. Un comunicado de la Comisión de Hacendarios, que entiendo este proyecto iría a Hacendarios, firmado por todos los miembros. Ahí está la diputada Hernández, está la diputada Delgado, Viales, está el diputado Cascante, Marianel Solís, don Carlos Avendaño, Eduardo Cruzan, diputados de Nueva República, y lo que pude ver fue un comunicado de apoyo dando lineamientos de lo que debería ser un fondo de avales, que coinciden muchos con el proyecto de ley. Y también, de manera interesante, me llamó mucho la atención ver en la tarde un comunicado del Banco Nacional, que es el banco más grande, diciendo que creen en la idea. Y ojo, que esto es una idea novedosa. Esto no es un aval 1 a 1, es un aval técnicamente sobre pérdida esperada. O sea, lo que se avala es un porcentaje. Y acaba de salir uno del Banco de Costa Rica también. Ah, excelente, otro del Banco de Costa Rica. Entonces yo creo que si hay voluntad, pensando en el país, con la roja de los ticos, esto debería rápidamente ser aprobado sin mayor discusión, porque de nuevo, no estamos pretendiendo regalar plata, no estamos pretendiendo corrupción, no estamos pretendiendo salvarle las castañas del fuego a nadie, sino que aquí lo que se requiere es un oxígeno temporal para darle viabilidad a las empresas que son sostenibles en el mediano plazo, con el objetivo de sostener el empleo. Eso es realmente el interés, sin quitarle el riesgo 100% a los bancos, sino que ellos seguirán asumiendo riesgo, pero sí dándoles un aliciente para que puedan reestructurar los créditos a un plazo razonable. Sí, don Alberto, usted me acompañó en el último programa hablando justamente de los temas de usura, como finalmente el tiempo le dio la razón. Y usted fue el único, y yo me alegré de que lo hiciera, que usó la palabra populista en ese programa. ¿Cómo ve usted el ambiente para este tema? Alegrándome, por supuesto, que salieran los comunicados, pero sabiendo que a veces podría convertirse en una caja de Pandora, lo que pasa en el Congreso, don Alberto.
Que el gran problema que tenemos es que ya la gente le salió en la pantalla a las elecciones. Entonces ahora todo lo que aprueben o no aprueben, en alguna forma tiene consecuencia o precio político. Yo esperaría de que, y respecto al precio que le pongan ellos, que vean esto como parte de lo que es la salida de reactivación de la economía, lo que nos va a permitir salir de esta barbaridad de 552,000 personas sin empleo, para que esto permita, una vez que esta pandemia haya, porque hoy día está bastante difícil decir que esto se va a utilizar mañana, pero sí nos va a permitir en el largo plazo salir de esto y volver a crear una muy buena parte de los empleos que se perdieron. Entonces yo esperaría una visión de ellos pro Costa Rica. Aquí realmente no hay aquí cuántos cientos de miles de costarricenses tienen la posibilidad de comer hoy y cuántos no. Entonces realmente ahí no hay populismo que valga, ahí simplemente es una necesidad hacia el país. Y me parece que sería muy irresponsable tener visiones populistas que en alguna forma pretendan negar la capacidad del Estado de asistir y ayudar a las empresas del sector privado en este momento. Yo inclusive con esa fuerza de la que nos hablaba don Gerardo, yo esperaría incluso una vía rápida y una votación casi unánime, si no unánime, de este proyecto. Don José Luis, ¿usted me podría ayudar a contestar un par de preguntas que nos está haciendo la gente sobre... Trataré. Entendiendo, que es un proyecto de ley, que todos los proyectos de ley sufren algunos cambios en su proceso legislativo, ojalá que los mínimos, y que después hay que reglamentar esa ley con el fin de ejecutarla. Pero, por ejemplo, dice Iván Picado, ¿qué tipos de garantías, poniéndonos creativos, podrían pedir los bancos por ese 20%, don José Luis? Yo creo que ahí serían las garantías habituales, ¿verdad? Es decir, los bancos ya en sus operaciones crediticias tradicionales emplean múltiples tipos, desde las garantías inmobiliarias hasta por ejemplo, las prendas o las fianzas, ¿verdad? Hay un componente también que creo que es importante, que es un instrumento que existe en Costa Rica, pero que desgraciadamente se ha usado poco, que es las garantías mobiliarias, por ejemplo, que pueden ser importantes para ciertos tipos de actividades que están también disponibles. Es una garantía mobiliaria. Garantía mobiliaria, digamos, son garantías, por ejemplo, como los inventarios de materia prima de una empresa, como los, ¿qué sería? Por ejemplo, semovientes, ese tipo de bienes que no son la típica garantía de una casa, ¿verdad? O una fianza, sino que son parte de los procesos productivos, que son, digamos, riqueza o fondos que están invertidos en una firma en forma de inventarios o de algún otro tipo, que puede servir como una garantía para el sistema bancario. Y eso también es un instrumento que es útil, ¿verdad? Y que está disponible y que desgraciadamente se usa poco, ¿verdad? Los bancos van a tener mucho espacio para hacerlo. Parte del éxito de esto pasa porque los bancos se pellizquen literalmente, ¿verdad? Y encuentren la forma de actuar rápidamente utilizando esta herramienta, digamos, de cobertura de riesgo que está generando el Estado, ¿verdad? Creo que ese elemento es importante. Mucho pasa por ese dinamismo del sistema bancario, ¿verdad? No solo en generar los negocios, sino me parece también a mí importante va a ser que las condiciones de crédito que se den a las personas avaladas que sean claras y transparentemente mejores, por ejemplo, que las que existirían en ausencia del aval, que creo que eso es otra cosa que va a ser fundamental, sobre todo para darle legitimidad, digamos, a este tipo de política pública. Don José Luis, cuando yo planteaba a la gente que tiene ingresos mixtos, ¿verdad? Yo que dije, uno está afectado, que es el ingreso, digamos, independiente, pero el otro asalariado lo tengo completo o lo tengo casi completo. Yo podría usar ese ingreso como garantía de ese 20%, como garantía real del 20% que me falta para el resto del capital. Supongo que sí, digamos, yo no tengo la experiencia, digamos, de don Alberto y de Gerardo en el mundo bancario, pero me parece que lo lógico sería que esos ingresos, mientras existan, sean, digamos, de alguna medida transparentados, van a servir como una garantía, como una fuente de pago al crédito. Werner Araya, y aquí me puede responder el que guste, Werner Araya dice, en servicios, en la industria de los servicios, ¿qué garantía se les ocurre? Porque ahí no hay, ahí digamos es un poco más difícil concretar efectivamente mentalmente las garantías que normalmente piden los bancos.
Ahí, Randall, yo quiero reiterar, hace más o menos 5 años, en el gobierno de doña Laura Chinchilla, se promulgó esta ley de garantías mobiliarias. Tradicionalmente los bancos han trabajado con fincas, con propiedades, lo que se llama garantías reales inmobiliarias, o con vehículos que se llaman garantías reales mobiliarias. Pero esta ley lo que permite es que yo pueda registrar, valga la redundancia, en el registro público como banco, una garantía sobre inventario, una garantía sobre cuentas por cobrar, una garantía sobre un contrato, una garantía sobre una patente. O sea, se abre el abanico de opciones en el tanto en que yo pueda demostrar que esos contratos, que esas patentes, que esa marca tienen un valor. Y claro, que soportan eventualmente ante una incapacidad. Ojo, que las garantías, un crédito no se decide solo por garantías. Lo primero que hay que demostrar, de acuerdo con la normativa vigente que se llama la 1-05, es, uno, ante todo, capacidad de pago, y la SUGEF ya lo dijo, y el CONACYF antes del COVID. O sea que yo antes del COVID tenía ingresos suficientes como para atender mis gastos y el servicio de la deuda. 2, que la mora histórica de los últimos 4 años sea limpia. Y 3, que la mora antes del COVID actual también fuese limpia. Eso es bien importante porque no todo el mundo va a calificar. Hay que ser muy transparente en esto. Si ya alguien venía mal, sinceramente, aunque duela mucho, la pandemia lo termina de hundir. El fondo no está hecho para rescatar zombies, como alguien me dijo ahí, sino que el fondo está hecho para flujos de caja que, pasada esta coyuntura, se pueden recuperar y que son viables. Y por esa razón, yo creo que si esa microempresa no lo tiene, busque asesoría financiera, que lo primero que tiene que hacer es montarle un flujo de caja con supuestos que se pueden demostrar para que el banco, en consecuencia, pueda aprobarle la readecuación, la renovación, el refinanciamiento o el nuevo crédito. Y se abre un montón de posibilidades. O sea, se abre la posibilidad de las garantías mobiliarias, como estaban hablando aquí. Se abre la posibilidad también de darle un mayor valor a las fianzas. Es que no es lo mismo venir con una fianza por el 100% que venir con una fianza por el 20%. La fianza es complementaria y puedes traer 1 o 2 fianzas, garantías mobiliarias. El banco se va a sentir mucho más tranquilo porque el 80% está garantizado por los avales o las garantías que el Estado le está otorgando como ayuda en ese sentido. Claro, porque por ejemplo, yo necesito capital porque se me ocurrió, yo tengo una empresa de comunicación y se me ocurrió, vamos a ver, otro giro del negocio, comprar mascarillas en China y traérmelas para acá, pero necesito el capital para mandar a pagar las mascarillas a China o a Vietnam. El 20% de esa garantía, que además ya la caja me contrató, es o el contrato con la caja, digamos, eso es una garantía mobiliaria, o las propias mascarillas, digamos, que vienen en barco desde China, y eso me permitiría reconvertir mi negocio de asesoría en comunicación en ser un proveedor de la caja, mientras esté al día, por supuesto, ser un proveedor de la caja y entonces lograr el negocio en mi vida vendiéndoles en un solo golpe unos $1.900.000, por ejemplo. Eso es una garantía mobiliaria, don Gerardo. Claro, pero el banco obviamente va a hacer el análisis y entonces obviamente llevan ventaja quienes tienen experiencia, o si yo puedo demostrar que efectivamente represento a una empresa seria, china, vietnamita, española, que se dedica a la producción de mascarillas, y en el tanto en que yo como banco pueda tener efectivamente, como usted dice, evidencias de que gané una licitación con la caja y que además trayendo las mascarillas, la caja me paga en el muy corto plazo. O sea, el análisis de riesgo no es que desaparece. El análisis de riesgo los bancos por ley tienen que hacerlo. Los avales lo que vienen es a mitigarle ese riesgo, ayudarle a complementar si es que no hay garantías adicionales, y por el 20% hay mucha creatividad en el sentido de que, como usted decía, yo puedo buscar un aval de otra empresa o de un socio tal que me complemente una fuente secundaria de pago por ese 20%. Pero también es lo mismo el riesgo salir a venderle 1 millón de mascarillas a la Caja Costarricense del Seguro Social el día siguiente de que se descubrió la vacuna. Ahí hay un riesgo adicional de que qué va a hacer usted con mascarillas cuando ya no se necesitan. Todo ese tipo de riesgo los bancos tienen que estudiarlo,
en todos y cada uno de los créditos. La garantía que se está otorgando en el fondo de avales es un coayudante para que se le haga al banco más fácil tomar la decisión de ayudarle a la gente. A don Alberto don Alberto proyecta supervisión del sistema financiero por todo lado. Dice, suave, porque puede salir la vacuna y al día siguiente pasar algo, pero bueno. Es que eso es parte del riesgo, es decir, claro, claramente. El negocio de un banquero es identificar y medir y manejar el riesgo. Y esa es la parte importante que debe hacerse todos los días. Como decía don Miguel Cortés en Oro y Grana, porque la experiencia no se compra en la pulpería, decía. Son las 3:19. Permítanme ir o denme el aval para ir a la pausa comercial. Se lo damos por el 80%. Perdón, Alberto. Se lo damos por el 80%. Sí, señor, vamos a durar el 80%. No, pero le doy una garantía. Vamos a seguir al aire para cumplir con todo. Permítame ir a la pausa. Necesito que se pongan de acuerdo en la canción, en la pausa comercial. Vamos a la pausa comercial y regresamos con más. Matices. Gracias por estar con nosotros. Nos quedan 3 minutos de programa. Yo le voy a pedir a cada uno de mis invitados que en un minuto de cierre, no necesitan, yo esperaría que no necesitemos convencer a las fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa que es una buena idea, pero por si las moscas, don José Luis, ¿por qué es bueno el fondo de avales? Me parece que es una buena política pública que ayudaría a que la economía encuentre espacios para crecer dentro del marco que tenemos, y creo que esa es una buena razón. No hay que negarse a tomar decisiones de política si están bien diseñadas, y este es algo que se puede diseñar correctamente para que rinda el fruto deseado. Hay que ser responsables y cuidadosos, nada más. Don José Luis, muchas gracias por haber estado en Matices. Gracias a usted, más bien. Don Gerardo, muchas gracias, y su minuto final, por favor. Bueno, yo creo que el fondo de avales es una oportunidad, y yo quisiera pensar como aquel que dijo que un pesimista es el que ve una amenaza en toda oportunidad, pero por el contrario, un optimista es aquel que ve una oportunidad en cada amenaza. Eso no lo dijo yo, lo dijo Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial. Ojalá que el país se llene de optimistas y no de pesimistas, porque lo que está en juego es Costa Rica. Dejemos a un lado la camiseta morada y blanco, rojinegro, rojiamarilla, y pongámonos la camiseta de la roja de los ticos, porque todos queremos que Costa Rica salga adelante, y el fondo de avales es una de esas buenas ideas que se puede implementar. Yo me voy a resentir porque no dijo azul y blanco, pero... Sí, lo iba a decir, pero se me quedó. No, Alberto, muchas gracias. Tiene su minuto final. A usted, con muchísimo gusto. Realmente esto es algo que es de los pocos instrumentos que se está haciendo para lo que es el proceso de reactivación. El fondo del Banco Central, esto lo que está previendo es que vamos a hacer una vez que salgamos de esta pandemia, cómo vamos a hacer el esfuerzo para recuperar los empleos, para recuperar las empresas, para volver a estar el rumbo que estábamos anteriormente al mes de marzo cuando se nos vino esto encima. Este es uno de los instrumentos que se ha diseñado con esa visión. No es para salvar muertos, es para salvar a enfermos que han quedado de esta pandemia que nos tiene, de rodillas a todo el mundo. Creo que esto es una muy buena alternativa y creo que le sirve a Costa Rica. Yo les agradezco mucho a ustedes que hayan estado con nosotros. José Luis propuso la canción que se llama No te salves, es un poema de Benedetti musicalizado por el grupo chileno Iyapu. Ok, No te salves, así se llama. ¿Por qué esa, José Luis? Me gusta la poesía, esta poesía en particular de Benedetti, y la música está muy llena de vida y creo que vale la pena escuchar lo que dice. Yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. A las 7 la tercera emisión de Noticia Monumental. Creo que Glenn Montero está en el Control Master. Glenn, si la encontró, al borde del camino. Ahí está. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. ¿Es esa, José? Ese es el poema, no sé si es la versión de Iyapu, pero... Glenn, nada más busquemos que sea la versión de Iyapu, por favor. Y usted me dice si suena, porque yo estoy en mi oficina en ese instante, es que estoy exactamente igual que ustedes. Aquí me está llamando, aquí hacemos toda la producción así, señor. Iyapu, I-L-L-A-P-U. Ajá, I-L-L-A-P-U. Gracias.
3,28, póngala a sonar si es. Aquí hacemos la producción así en tiempo real. Esa es. Gracias, José. Gracias, don Gerardo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Que estén bien. Gracias. Hasta luego.